Hola queridos espectadores, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy ha ocurrido algo completamente inesperado. Truong ha desaparecido sin dejar rastro. Tiaonu, desesperada, lo busca por todas partes, hasta que descubre una verdad que cambia por completo su mundo. Está embarazada, pero lo que deja a todos sin palabras es... ¿será realmente el bebé que espera Tiaonu, hijo de Truong, o detrás de todo se esconde un secreto impactante que nadie conoce? ¿A dónde los llevará el amor entre Tiaonu y Truong cuando la confianza se pone a prueba y la verdad empieza a salir a la luz? No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún momento lleno de emoción y suspenso en esta historia de amor tan intensa entre Tiaonu y Truong. Cuando los primeros rayos del amanecer se cuelan entre las ramas de los árboles, el pequeño pueblo vuelve a comenzar un nuevo día. Entre la fina neblina matutina aparece Tiaonu, de figura menuda, con las manos ásperas por el trabajo, recogiendo con cuidado cada fruto maduro del huerto. Sus pasos son suaves, lentos, como si temiera romper la frágil calma de la mañana. Pero detrás de esa serenidad hay una soledad difícil de expresar con palabras. Desde la desaparición de Truong, la vida de Tiaonu parece suspendida en un silencio interminable. Aunque se esfuerza por mantenerse ocupada, no logra apagar la nostalgia que la invade. Recoge los frutos y los acomoda con esmero en la canasta, no solo para ganarse la vida, sino como una manera de aferrarse a una costumbre, a un calor familiar que alguna vez compartió con Truong. A veces, cuando el sol roza su cabello, ella se sobresalta un instante, creyendo oír que alguien la llama desde lejos. ¿Es el viento o su propio corazón respondiéndose? Nadie lo sabe. Solo se nota en sus ojos una tristeza constante, la tristeza de quien espera algo que tal vez nunca volverá. Con su canasta llena, Tiaonu se dirige al mercado, donde la vida sigue bulliciosa, como si nada hubiera pasado. Las voces de los vendedores, las risas y las negociaciones se mezclan con el aroma de los productos recién cosechados. Ella extiende un pequeño paño y coloca los frutos maduros frente a sí. Todos en el pueblo la aprecian, es amable, trabajadora y humilde, y pronto vende todo. Todos dicen que la fruta este año está más dulce que nunca, pero nadie sabe que en el corazón de esa joven ya no queda ningún rastro de dulzura. Cuando el mercado se disuelve, Tiaonu recoge su canasta vacía y camina despacio de regreso a casa. Por ese mismo camino solían andar juntos muchas veces, pero ahora solo se oye el sonido de sus pasos entre las hojas caídas. Cada paso pesa un poco más pesado por la nostalgia, por una esperanza que aún no se atreve a morir. Al llegar deja la canasta a un lado y se sienta en silencio junto al porche. El sol de la tarde se va apagando, tiñendo de dorado el huerto y también los ojos tristes de la joven. Todo sigue igual, la casita modesta, la vieja cerca, los árboles cargados de fruto. Solo falta Truong, que ya no está allí. Aquella tarde, la pequeña casa de Tiaonu permanecía en silencio entre las hileras de árboles. Solo se escuchaba el viento soplar suavemente sobre el viejo techo de paja. Frente al porche, ella estaba sentada con la mirada perdida hacia el patio bañado por el sol. Últimamente su cuerpo se sentía extrañamente cansado. Cada mañana al despertar tenía mareos y a veces náuseas. Pensaba que era por el clima o por el exceso de trabajo, pero en el fondo una inquietud silenciosa la acompañaba. Temía que si llegaba a enfermar, ¿quién cuidaría de Dui, su pequeño hijo, su única esperanza y razón de seguir adelante? Durante todos estos años, Tiaonu había cargado sola con todo. Cada sonrisa, cada comida de su hijo,
eran fruto de su esfuerzo, de su sudor y de las lágrimas que siempre ocultaba. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a inclinarse, decidió ir a la farmacia del pueblo. El camino de tierra tan familiar se sintió más pesado que nunca. Cada paso, cada respiración llevaba consigo un miedo que ni ella misma sabía nombrar. Al llegar le contó al médico lo que sentía, el cansancio constante, las náuseas y las noches de insomnio por la preocupación. El médico, con una mirada amable pero seria, guardó silencio unos segundos antes de decirle suavemente que podía tratarse de un embarazo. En ese instante el corazón de Thieu Nu se detuvo. Todo a su alrededor pareció desvanecerse. Solo escuchaba los latidos fuertes de su propio pecho. El médico colocó una prueba de embarazo en su mano y le indicó que la usara en casa con calma. Ella asintió, aunque su mente ya se había ido muy lejos. Al salir de la farmacia se quedó quieta un largo rato en medio del camino vacío. El sol ya se escondía tras los bambúes, dejando una luz anaranjada y tenue. Miró la prueba en su mano con 1000 pensamientos cruzándole el alma. Si era verdad, si llevaba una nueva vida dentro de sí, ¿sería una bendición o una prueba que el destino le imponía? No quiso pensar más. En su lugar respiró hondo y decidió ir a buscar a Dui a la escuela. Mientras caminaba, los recuerdos regresaban uno a uno. La imagen de Truong, aquel hombre con quien compartió tantas batallas y sueños, ahora solo presente en sus sueños confusos. Quizás, si Truong aún estuviera allí, todo sería distinto. Cuando llegó el sonido familiar de los niños riendo, llenaba el aire y el timbre de salida anunciaba el final de la jornada. Entre la multitud, Thieu Nu vio a Dui, su pequeño, riendo feliz junto a la maestra Hao. Aquella imagen le arrancó una sonrisa, aunque el peso en su pecho seguía ahí. Se acercó despacio observando. Dui jugaba sin preocupaciones, su risa brillando bajo la luz del atardecer. A su lado, la maestra Hao, una joven amable que siempre se preocupaba por ambos, lo miraba con ternura. Por un momento, Thieu Nu sintió una calma breve, una pequeña paz entre tantos días de angustia. Cuando Dui corrió hacia ella y la abrazó, Thieu Nu le acarició el cabello con suavidad. Ese calor le devolvió un poco de fuerza. Se sentaron bajo los árboles cerca del patio de la escuela mientras ella conversaba con la maestra. No necesitaban muchas palabras, solo compartían historias de la vida, de las dificultades que Thieu Nu había enfrentado y de los sentimientos que aún no se atrevía a confesar. La maestra escuchaba con atención, miraba a Dui de vez en cuando. El niño seguía jugando con la arena, riendo con inocencia. Thieu Nu lo observaba con el corazón apretado entre dolor y ternura. Sabía que pase lo que pase, mientras su hijo sonriera, todo valdría la pena. Sin embargo, en el fondo de sus ojos se escondía una inquietud. Sabía que al día siguiente, cuando tuviera el resultado de la prueba, su vida podría cambiar por completo. No sabía si tendría la fuerza suficiente para enfrentarlo, una nueva vida creciendo dentro de ella, mientras el padre aún no regresaba. Cuando el sol desapareció del todo, la luz dorada del atardecer cubrió el patio de la escuela. Thieu Nu cargó a Dui en la moto y regresó junto a la maestra Hao. En el camino, el viento suave traía el olor del campo y del arroz maduro. Dui se apoyó en el hombro de su madre y se quedó dormido tranquilo. Pero dentro de Thieu Nu ese sueño solo aumentaba su desvelo. Sabía que en un solo día todo podría cambiar para siempre. Delante de ella, el camino del pueblo se extendía largo y oscuro bajo la noche. La luz del faro iluminaba su rostro cansado pero firme, y cuando finalmente la moto se detuvo frente a su casa, Thieu Nu respiró hondo, como preparándose para lo que venía. Una nueva etapa de su vida estaba por comenzar, una etapa en la que los secretos, los miedos y las esperanzas empezarían a despertar mezclándose con el silencio sereno de aquel pueblo dormido.
Al entrar en la casa, Tiaonu miró la prueba de embarazo durante mucho tiempo. Sus manos temblaban, su corazón latía con fuerza. En ese instante las imágenes del pasado regresaron de golpe, los días felices junto a Truong, las veces que se tomaron de la mano enfrentando las tormentas y aquel último momento en que él se marchó, dejando un vacío imposible de llenar. Tiaonu cerró los ojos lentamente y respiró hondo. Sabía que si solo aparecía una pequeña línea, todo cambiaría para siempre. Ya no sería solo la madre soltera de Dui, sino que tal vez tendría que recibir una nueva vida, un ser que aún no nacía y que ya cargaba consigo una historia de amor incompleto y pérdida. Cuando levantó la prueba, el aire pareció detenerse. El tiempo dejó de moverse. Podía escuchar con claridad cada latido de su corazón. La llama del candil titilaba reflejando la silueta de una joven sentada en silencio, con el rostro lleno de miedo y determinación al mismo tiempo. Y entonces, el resultado apareció. 2 líneas rojas nítidas como 2 cortes profundos en el corazón. Tiaonu quedó inmóvil. No le salieron las lágrimas, solo sintió cómo el pecho se le apretaba. Una parte de ella temblaba de miedo mientras otra se llenaba de una emoción extraña, una mezcla de dolor inmenso y de ese instinto maternal sagrado que nace del alma. Posó una mano sobre su vientre y lo acarició suavemente como si tocara algo frágil. Una lágrima resbaló por su mejilla. En ese momento comprendió que por más cruel que fuera la vida, debía seguir adelante por Dui y por la pequeña vida que empezaba a crecer dentro de ella. Afuera el viento soplaba despacio moviendo las hojas del jardín. La noche ya había caído, pero Tiaonu seguía allí mirando hacia la oscuridad del porche. En su mente giraban cientos de preguntas sin respuesta. El padre de ese bebé seguirá con vida. Sabrá que aquí, en este rincón silencioso, hay una mujer que aún lo espera, que aún guarda su recuerdo y que ahora lleva dentro de sí una parte de él. Si tú también has sentido la soledad, la fuerza y la valentía de Tiaonu, déjale un comentario aquí abajo. A veces una simple palabra de aliento puede convertirse en un gran consuelo para esa mujer que sigue luchando en medio de la tormenta. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos, donde la verdad empezará a revelarse. Y quizá Truong regrese trayendo las respuestas que Tiaonu ha estado esperando. Cada me gusta y cada vez que compartes nuestros videos es el impulso que nos motiva a seguir contando historias que tocan el corazón, historias de amor, de pérdida y de esperanza. Nos vemos en el próximo episodio donde el destino comenzará a cambiar y el pasado podría volver para transformarlo todo.